Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de tercer año de la Facultad de Medicina, les abordaremos el tema de farmacocinética. Los participantes somos Crisa Canelia Lazo Morales, Catherine Marisol Hernández Girón, Jennifer del Rosario Jiménez Castillo, María Alejandra Gómez. Nuestro docente responsable es el Dr. Rubén Mendoza Parrales. La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo y permite conocer concentración en biofase, en función de dosis y del tiempo transcurrido desde su administración. La dosis estándar de un fármaco se basa en estudios con voluntarios sanos y pacientes que tengan la capacidad promedio para absorber, distribuir y eliminar el compuesto. Esta dosis no será adecuada para todos los pacientes. Varios procesos fisiológicos y patológicos dictan el ajuste de la dosis en pacientes individuales. Los dos parámetros básicos son la eliminación y volumen de la distribución. Objetivos. Reconocer la importancia del conocimiento de la farmacocinética, mecanismo de absorción de las drogas, vías de administración, mecanismos de distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Pero, ¿qué estudia la farmacocinética? La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y, por tanto, para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. Es decir, estudia el movimiento de los fármacos en el organismo y permite conocer su concentración en la biofase, en función de la dosis y del tiempo transcurrido desde su administración. Pero hay que recordar que es biofase. La biofase es el medio en el cual el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores para ejercer su efecto biológico, sea este terapéutico o tóxico. ¿Qué importancia clínica tiene la farmacocinética? Es importante ya que el conocimiento de los procesos de absorción, distribución y eliminación de los fármacos, así como de los factores que los alteran, es esencial para la adecuada selección del preparado farmacéutico, la vía de administración, la dosis y la pauta de administración más adecuados para conseguir la máxima eficacia con el menor riesgo en un paciente determinado. Mecanismos de absorción de las drogas. Los fármacos atraviesan nuestro cuerpo a través de 4 etapas. La primera, absorción, que estudia la entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar donde se depositan cuando se administran. Luego tenemos distribución, que puede ser ligada a proteínas y en forma libre, hacia órganos llanas u hacia otros tejidos. Luego, biotransformación a metabolitos. Y por último, excreción. Mecanismos por los que los fármacos pasan las membranas biológicas. Entre estos mecanismos tenemos primeramente los procesos pasivos de difusión, que se dividen en dos. Filtración a través de poros, que consiste en el paso de moléculas a través de canales acuosos localizados en la membrana. También tenemos la difusión pasiva directa, que es el sistema más utilizado por los fármacos, que se da por disolución en la bicapa lipídica. Este proceso está condicionado por la lipofilia de las sustancias. También se destaca el transporte especializado, que también se divide en dos. Difusión facilitada, en el cual se requiere de una proteína transportadora en la membrana para que se fije la molécula y se forme un complejo para poder atravesar la membrana. Luego también tenemos el transporte activo, que consiste en el paso de una sustancia a través de una membrana biológica en contra de un gradiente electroquímico. Este proceso requiere consumo energético y la utilización de proteínas transportadoras. Entre otros mecanismos tenemos también endocitosis y exocitosis, que son mecanismos mediante los cuales las macromoléculas y partículas pueden entrar en la célula o ser eliminadas de ella. El segundo, utilización de ionóforos, que son pequeñas moléculas hidrófobas que se disuelven en las bicapas lipídicas y aumentan la permeabilidad a iones específicos.
Y por último, utilización del liposoma, que son vesículas que pueden albergar en su interior fármacos hidrosolubles o liposolubles, macromoléculas, materiales genéticos y otros agentes. Vías de administración de las drogas: vía enteral, oral, gastroentérica, sublingual, rectal. Vía parenteral: intravenosa, arterial, intramuscular, subcutánea. Vía tópica: dérmica, nasal, oftálmica. Ventajas y desventajas en la administración de los fármacos. Vía rectal. Ventajas: puede utilizarse cuando los fármacos tienen un sabor o un olor desagradable. Los fármacos se liberan a un ritmo lento y uniforme. Desventaja: la dosis absorbida es imprevisible. Vía vaginal. Ventaja: proporciona un efecto terapéutico local. Desventaja: uso limitado. Vía tópica. Ventaja: proporciona un efecto local, pocos efectos secundarios. Desventaja: puede manchar la ropa. Los fármacos pueden penetrar en el organismo a través de abrasiones, dando lugar a efectos sistémicos. Transdérmica. Ventajas: efectos sistémicos prolongados, pocos efectos secundarios, evita los problemas de absorción gastrointestinal. Desventaja: dejan residuos en la piel que pueden manchar la ropa. Vía oral. Ventaja: es la más cómoda, barata, segura. No implica la rotura de la barrera cutánea. La administración no suele provocar estrés. Desventaja: inadecuada en usuarios con náuseas o vómitos. Olor y sabor desagradable de algunos fármacos. Sublingual. Los fármacos suelen administrarse por sus efectos locales, más potente que la vía oral, porque los fármacos entran directamente en la sangre y evitan el hígado. Desventaja: si el fármaco se deglute, puede resultar inactivo al jugo gástrico. Los fármacos deben permanecer bajo la lengua hasta que se disuelvan o se absorban por completo. Vía bucal. Ventaja: las mismas que las de la vía sublingual. Desventaja: igual que en la vía sublingual. Vía subcutánea. El comienzo de la acción es más rápida que la hora. Desventaja: implica la rotura de la piel, más cara que la vía oral. Algunos fármacos pueden irritar los tejidos y producir dolor, pueden provocar ansiedad. Vía intramuscular. Ventajas: menos dolor cuando se inyectan fármacos que suelen ser irritantes. Pueden administrarse volúmenes mayores que por vía subcutánea. Los fármacos se absorben rápidamente. Desventajas: igual que la vía subcutánea. Vía intradérmica. Ventaja: la absorción es lenta, lo que constituye una ventaja en las pruebas alérgicas. Desventaja: igual que la vía subcutánea. Vía intravenosa. Ventaja: efecto rápido. Desventaja: una mala circulación dificulta la distribución del fármaco. Vía inhalatoria. Ventaja: introduce los fármacos directamente en el aparato respiratorio. Rápido alivio local. Permite administrar fármacos a usuarios inconscientes. Desventaja: los fármacos que se administran para lograr un efecto localizado puede producir un efecto sistémico. Solo se puede utilizar en el aparato respiratorio. Una vez terminados los mecanismos metabólicos de los fármacos, vienen los mecanismos de excreción de esto, lo cual es la eliminación de un fármaco y de sus metabolitos activos e inactivos desde el organismo hacia el exterior. Los fármacos se excretan por orden decreciente de importancia, por vía urinaria, vía biliar entérica, por el sudor, la saliva, la leche y los epitelios descamados. Indirectamente, tiene interés para valorar el riesgo que pueda suponer la excreción por la leche para el lactante y para estudiar la cinética mediante las determinaciones salivales de algunos fármacos, como antiepilépticos, antipirina o teofilina. La excreción renal es la vía más importante de excreción de los fármacos y es particularmente relevante
cuando se eliminan de forma exclusiva o preferentemente por esta vía, en forma inalterada o como metabolitos activos. Una vez definido lo que es transporte plasmático de los fármacos, definamos qué es biodisponibilidad. La biodisponibilidad se define como la fracción de un fármaco que llega al plasma después de un proceso de absorción y está disponible para cumplir su efecto, es decir, es el fármaco que llega a la circulación sistémica y por lo tanto estará disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto, lo cual dependerá de la absorción, distribución y eliminación. Bioequivalencia es un atributo a un medicamento o dosis medicamentosa con el mismo principio activo, pero de distinto origen, que presenta la misma biodisponibilidad, es decir, son bioequivalentes. Volumen aparente de distribución es un parámetro numérico representativo de la distribución de los fármacos que se obtiene a partir de datos analíticos experimentales. Es el volumen que ocuparía el fármaco en el organismo si en todos los órganos o compartimientos existiría la misma concentración. Vida media plasmática. La vida media plasmática se define como el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado en el organismo. También como el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Concentración o estado de equilibrio de la droga. Es el estado estable o estado de equilibrio que se alcanza cuando la velocidad de un ingreso de un fármaco es igual a la velocidad de salida. Este estado alcanza aproximadamente entre 4 a 5 vidas medias del fármaco. Mecanismo metabólico de los fármacos. El mecanismo metabólico de los fármacos se refiere a los cambios bioquímicos que las sustancias extrañas sufren en el organismo para poder ser mejor eliminadas. Este proceso se lleva a cabo de forma secuencial a través de dos reacciones, lo que es la fase 1 y la fase 2. Tipos de reacciones metabólicas. La fase 1 va a añadir sustituyentes a las moléculas o se liberan en ellas grupos funcionales que aumentan su ionización e hidrosolubilidad y serán reacciones no sintéticas que pueden producir cambio de actividad o inactivación del compuesto original. Actúa lo que es el citrocromo P450 que se localiza en el retículo endoplasmático y en todas las células. Este va a estar en mayor presencia en lo que es el hígado y la pared del intestino. La reacción de fase 2, al producto resultante se le aplica compuestos endógenos poco liposolubles como lo es el ácido acético o ácido sulfúrico, que va a aumentar el tamaño de las moléculas. Con ello se inactiva el fármaco y también incrementa su hidrosolubilidad, facilitándose su excreción por la orina o bilis, la cual la fase 2 se produce por reacciones de síntesis o conjugación. Diferencia. La fase 1 se da lo que es la reducción, oxidación e hidrólisis, donde va a actuar el citrocromo P450 a través de sus compuestos glutatión, vitamina B, C y E. En la fase 2, lo que es por conjugación o síntesis, donde va a actuar lo que son las transferasas con sus componentes aminoácidos, glicina, glutatión o sulfuro, dando así el desecho de los fármacos que van a ser eliminados por la orina, heces o sudor. Una vez terminados los mecanismos metabólicos de los fármacos, vienen los mecanismos de excreción de estos.
lo cual es la eliminación de un fármaco y de sus metabolitos activos e inactivos desde el organismo hacia el exterior. Los fármacos se excretan por orden decreciente de importancia, por vía urinaria, vía biliar entérica, por el sudor, la saliva, la leche y los epitelios descamados. Indirectamente, tiene interés para valorar el riesgo que pueda suponer la excreción por la leche para el lactante y para estudiar la cinética mediante las determinaciones salivales de algunos fármacos, como antiepilépticos, antipirina o teofilina. La excreción renal es la vía más importante de excreción de los fármacos y es particularmente relevante cuando se eliminan de forma exclusiva o preferentemente por esta vía, en forma inalterada o como metabolitos activos. Conclusión. La farmacocinética es la ciencia que estudia el recorrido que efectúan los fármacos en el organismo desde el momento de su administración. Una vez introducidos, pasan a la sangre y llegan a las células sobre las que deben actuar. La distribución de un medicamento por los distintos órganos depende de varios factores que hay que tener en cuenta, tanto para que los tratamientos sean más eficaces como para evitar eventuales efectos tóxicos. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.